Bien, Dios te bendiga. Estamos aquí en un lugar muy bonito, la Plaza de Yanaguara, y en Arequipa. Bienvenidos. Por ahí me preguntaron que les ayude un poquito a entender la Biblia de Jerusalén. Bueno, la Biblia de Jerusalén es una Biblia que tiene al comienzo un prólogo, y ahí es donde anotan las abreviaciones de cada palabra. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos lo abrevian y dice MC. El Evangelio de San Lucas dirá LC, y etcétera. Voy a poner acá en una banca la Biblia. Esta es una Biblia de Jerusalén. Entonces, para entender un poquito, es muy sencillo. Ya saben que como todo libro, toda Biblia tiene detrás, tiene el índice, pueden ver ahí, con palabras, significados, etcétera, y con las citas bíblicas. No entendemos las citas, pues adelante hay las abreviaciones. Por ejemplo, Génesis, GN, y podemos ver así que nos va aclarando la figura. Timoteo, las cartas 2. Bueno, yo para poner un ejemplo así sencillo, porque es la Biblia más interesante, la más completa del mundo, tiene muchos estudios de muchos conocedores de la Biblia, por eso es que la que me fío más. A ver, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, cómo se lee. Antes de leer, siempre hago una oración, que es todo lo que he aprendido, fruto del Concilio Vaticano II, a través de la iniciación cristiana, en una realidad muy conocida en el mundo, en este siglo XXI, por sus frutos, etc. Por ejemplo, aquí, este es el Evangelio de Mateo. Yo sé que es Mateo 10, y hay una parte muy interesante. Mateo 8:10 me parece. Sí, entonces 8:10 dice, al oír esto Jesús quedó muy admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Entonces yo al leerla, antes he hecho una oración. La oración consiste en decir: Señor mío Jesucristo, perdóname todos mis pecados. Yo perdono a todos los enemigos que he tenido, los que me hayan hecho daño, les perdono, Señor. Bendícelos en todo. No tengo odio hacia nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dirá aquí 8:10, tiene un asterisco, hay asteriscos, donde dice, hay una estrellita, un poco borrosa la toma, pero espero que la explicación les ayude. Ya, este es un asterisco, fe, y hay un asterisco. Entonces el asterisco te va a la parte de abajo, aquí abajo, buscas, es el capítulo 8, entonces acá hay un numerito que es 8 y 10, dice, ¿no? 8 y 10. Entonces lo hemos hallado aquí abajo. ¿Y qué dice? Dice: esta fe que Jesús exige desde el comienzo de su actividad y que constantemente exigirá es un impulso de confianza y de abandono, por el cual el hombre renuncia a apoyarse en sus pensamientos y sus fuerzas para abandonarse a la palabra y al poder de aquel en quien cree. Entonces, estas notas de acá abajo, por ejemplo, a mí, a cualquiera de nosotros que la lee, nos ayuda a entender lo que hemos visto, porque adelante hemos visto que, claro, el Señor se admiraba que en Israel no ha encontrado en nadie una fe tan grande. Ese centurión que le dijo: no vayas a mi casa, no es necesario, solo que lo digas de palabra y ya se curará mi
mi siervo, ¿no? Y acá dice es una fe que abandonarse a la palabra y al poder del Señor Jesucristo, o sea, abandonarnos a Él. Entonces así se va entendiendo fácil. Ahora, de repente aquí abajo vamos viendo también unas citas bíblicas donde hemos estado leyendo y dice MC, es Marcos, buscamos el Evangelio de Marcos, etcétera, hay muchas. Y aquí al costado también, por ejemplo, aquí hay un montón de citas. Esa es la manera para poder escrutar la palabra, que es muy bonito y a todos les puede ayudar. También yo me acuerdo cuando me regalaron la Biblia, mi padre me regaló la Biblia, yo tenía unos 19 años y me dijo, ¿estás más contento que alguien al que se le ha regalado un carro nuevo? Bueno, me fui caminando con ese regalo que era la Biblia y nunca me olvido, abrí un evangelio al azar y me salió este de Lucas 11, 14 al 22, o sea, todo el contexto se lee. Muchas veces ves una nota del costado y puedes leer arriba, abajo, para que se pueda entender el contexto, como nos enseñó el Papa Benedicto XVI, es conocer todo el sentido global de lo que expresa la palabra de Dios. Y yo me acuerdo, acá decía, por ejemplo, a Jesús, dice que había uno que estaba expulsando un demonio, Jesús, que era mudo, etcétera, etcétera, y decía toda la gente que por Belzebul, príncipe de los demonios, Jesucristo, que es Dios, mira, decía, expulsa a los demonios. O sea, a Jesús le decían demonio, etcétera, porque son los diablos que se meten en las personas y que odian a Jesús, etcétera. Y Jesús les dice, como un demonio contra demonio no pueden enfrentarse, o sea, esto es porque Dios ha venido y es más potente, ¿no? Dice, si yo expulso a los demonios por Belzebul, ¿por qué no se expulsan vuestros hijos, etcétera? O sea, les dice que no es un demonio, lo aclara bien. Pero lo que me ayudó mucho es cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, o sea, yo soy el palacio, y uno fuerte y bien armado es el demonio, los demonios que están dentro de mí, y se queda protegido y se defiende, sus bienes están en seguro. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, o sea, Jesucristo, lo vence al demonio, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. O sea, el Señor se adueña de este palacio que soy yo y se apodera de mi vida y viene a vivir en mí. Entonces ya el demonio no tiene sobre mí ninguna fuerza. Entonces la palabra de Dios exorciza. Leer la Biblia tiene un regalo también maravilloso. Muchas veces tenemos que hacer algunas obras, viajar, ir a algún santuario, etcétera, para ganar alguna indulgencia plenaria. Sin embargo, la lectura de la Biblia, yo recomendaría que te pongas a leer el Evangelio de San Juan completo, y por la lectura de media hora de la Biblia rezas un Padre Nuestro por el Papa, por ahí durante esos 15 días te puedes confesar, ir a comulgar, etcétera, y ganas la indulgencia plenaria. Que Dios te bendiga y por un mundo mejor.